Pero Señor, la palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo 18 versículo 8. Os digo que los defenderá presto, empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Vamos así a tomar nuestro lugar, amén, y vamos a dar lugar que el Señor nos hable a través de su preciosa palabra. En esta hora, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le he puesto por título: cuando Cristo venga, hallará fe. Cuando Cristo venga, hallará fe en su vida. Ese es el título en esta hora que el Señor nos va a hablar, nos va a enseñar su palabra. Estamos viviendo, sabemos, en días muy complicados, muy difíciles, en días peligrosos, como dice inclusive la Biblia, amén. Y es cuando más nosotros tenemos que estar muy atentos para no ser engañados, porque dice la Biblia que aún, si es posible, aún los escogidos serían engañados. Nosotros, si algo no podemos perder, amén, es la fe. Cualquier cosa se puede perder, menos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. En esa escritura que leímos está, el Señor les habló primeramente de una mujer ancianita o viuda, amén, que no tenía, era una viuda, que más bien si era una viuda, no dice que era ancianita, pero era una viuda, amén, que iba día con día para que un juez le hiciese justicia, y ella persistía y este juez no le hacía caso. Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Todavía porque esa viuda no me moleste, le haré justicia, porque el fin no venga y me muela. O sea, para que no le estuviera insistiendo, la atendió. Entonces el Señor dice: y Dios no hará justicia, o sea, Cristo dice: y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Os digo que los defenderá presto, empero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. El Señor nos habló de esta viuda que ella perseveró con un juez injusto. ¿Cuánto más nosotros no tenemos que perseverar con un Dios que es justo, que es bueno, que tiene misericordia, que es fiel y justo, que Él ha prometido, hermanos, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Y si Él lo ha prometido, Él no puede mentir ni se puede negar a sí mismo. Estamos viviendo tiempos difíciles donde la caridad de muchos se ha resfriado y se sigue resfriando, amén, porque creen que el Señor se tarda en venir, a pesar de que podemos ver a nuestro alrededor del mundo cómo están aconteciendo las cosas. Hoy más que nunca están las guerras, los rumores de guerras. ¿Ven cuánta cosa? La peste, los terremotos, que ya había ocurrido, sí, pero ahora van a ocurrir con más intensidad, con más frecuencia, como los dolores de parto que se van haciendo más fuertes y más fuertes y más fuertes cuando el bebé va a nacer. Así es lo que está aconteciendo y acontecerá. Y el Señor, hermanos, Él sigue llamando, amonestando a todos y cada uno de nosotros que tenemos que estar velando para que aquel día no nos agarre como a un ladrón, sino que estemos velando, que estemos preparados para esperar al Señor, porque Él viene pronto. Y una de las cosas principales, amados hermanos, que nosotros tenemos que comprender es que no debemos de perder la fe, porque si el Señor viene y no haya fe en nuestra vida, no nos va a levantar, no nos va a llevar, amén, porque es por la fe que somos salvos. Primero que nada, es por la fe que somos salvos. La Biblia dice ahí en Efesios que porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, más por su misericordia Él nos salvó. Dice: no por obras para que nadie se gloríe. Tenemos que comprender, hermanos, que se pueden perder muchas cosas, inclusive lo podemos perder todo, pero no debemos de perder nuestra fe, nuestra confianza. No perdáis pues vuestra confianza, dice ahí en Hebreos, porque tiene grande remuneración de galardón. Hay un galardón grande, hermanos, si nosotros permanecemos creyendo en aquel que dijo: yo estoy contigo, aquel que dijo: no te voy a dejar y no te voy a desamparar, voy a estar todos los días de tu vida contigo. Amén. Ese es una promesa de un Dios que no puede mentir. Tenemos que seguir agarrados del Señor, creyendo, echando mano de la vida eterna. Bendito sea el Señor para siempre.
Tenemos que, primero que nada, para poder tener fe, tenemos que creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que creer al Evangelio, amén, para poder tener fe. ¿Y cómo vamos a tener fe? Usted lo sabe y la Biblia lo dice, que luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra, entonces viene la fe de Dios a nuestra vida y podemos creer y confiar en Él. Pero si nosotros dejamos de escudriñar la Escritura, si nosotros dejamos de meditar la palabra, la fe se empieza a menguar, se empieza a opacar, se empieza a apagar. Y entonces nosotros, ¿qué va a pasar cuando Cristo venga? Que nuestra fe esté ahí toda apagada, ahí toda menguada. Amén. Nosotros tenemos que permanecer siempre oyendo la palabra, escudriñando la palabra, porque las palabras, dijo Cristo, que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra, dice el Señor, que no va a pasar. Tenemos que estar continuamente, si nosotros no nos mantenemos alimentándonos de la palabra, porque luego, repito, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de la palabra día con día, amén, y no poner nuestros ojos en las cosas que nos están pasando, porque las cosas que nos están pasando pueden ser contrarias a nuestra vida, pueden ser situaciones difíciles. Puede ser que ya no aguantemos, que sea una situación terrible, una enfermedad, un problema, o las dos cosas, que ya no sabemos cuándo llueve, cuándo llovizna. Pero nosotros ahí es cuando más tenemos que agarrarnos del Señor. Señor, yo estoy confiando en ti, como dijo Job, aunque me matare, en Él esperaré. En Él esperaré. Aunque todo sea contrario, yo voy a seguir esperando en ti. Aunque todo sea contrario, Señor, aquí estoy, Señor, perseverando, esperando tu venida, sabiendo que somos peregrinos, que solamente vamos de paso, hermanos. Es solamente un momento el que estamos aquí pasando. Nuestra residencia, nuestra ciudadanía es en los cielos, allá donde ladrones no minan y no hurtan, donde polillas no comen el tesoro o la herencia. Allá está nuestro tesoro, en el reino de los cielos. Tenemos que seguir confiando en el Señor, sí, sabiendo que, como dice la Escritura, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, volarán, ¿verdad? Y no se van a cansar, van a correr, no se van a cansar, van a caminar y no se van a fatigar, porque Él es quien nos da nuevas fuerzas día con día. Entonces, si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, tenemos que cada día alimentarnos. Nosotros no le podemos decir, Señor, aumenta mi fe, pero si no leo la palabra, si no me alimento de la palabra, sino que me alimento del internet, de videos y de esto y del otro, de cosas de este mundo. A veces estamos más interesados en las noticias, ¿verdad?, de la farándula. Sabemos todas las cochinadas de los artistas, pero no meditamos en la bendita palabra de Dios. Este libro dice: nunca se apartará de tu boca. Nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así le hacemos, hermanos. Mire, hoy estamos hoy hablando de cristianos, se ponen a llorar y les entra una desesperación terrible si llegan a perder el celular, pero no se preocupan si llegan a perder la fe. Les entra una angustia terrible. Mi celular, ¿dónde quedó? Y ahí andan, y hasta que no lo encuentran, aquí está el celular. Si se les llega a quedar en algún negocio o algo, andan bien preocupados, bien angustiados. Pero la fe, hermano, es lo más importante. No debemos de perder la fe, hermano, porque es lo que nos sostiene. Sí, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. No lo veía, pero se sostuvo como viéndolo, porque no andamos por vista, sino por fe. No podemos andar, hermano, por lo que nos está pasando. Estamos caminando por fe en el nombre de Cristo Jesús, por aquel que nos ha dicho: yo estoy contigo, yo estoy para defender tu vida. Y dice la Biblia que Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio y nuestro amparo. ¿En dónde? En las tribulaciones.
nuestro pronto auxilio. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Se dan muchas definiciones. La fe será pensamiento positivo. Tú di que no tienes nada. Tú di que ya está hecho. ¿Eso será la fe? No, claro que no. La fe, hermanos, decía, vamos a decir, nuestro hermano Ramos nos dijo muchísimas veces hasta la saciedad lo que era la fe. Decía él que la fe era accionar sobre lo que Dios ha dicho en su palabra. La fe es accionar sobre lo que Dios ha dicho en su palabra. Por ejemplo, cuando le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, él tuvo que salir y empezar a caminar. Y luego cuando él salió, Dios le dijo a dónde iba a ir. O sea, le dio un mapita. No, nomás le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y él tuvo que empezar a caminar. Y Dios le iba mostrando conforme iba caminando. Entonces, en otras palabras, parafraseando lo que dice nuestro hermano Ramos, que fe es accionar sobre lo que Dios ha dicho, se refiere a que nosotros tenemos que obedecer. Es obediencia a lo que Dios ha dicho. Tenemos que obedecer. ¿Por qué no entraron aquellos gente que entró en rebelión durante 40 años en el desierto? Dice la Biblia que por su desobediencia no entraron, porque no le creyeron a Dios. ¿Y cómo demostraron que no le creyeron a Dios? No obedeciéndolo. Amén. Nosotros tenemos que cada día obedecer al Señor. Y la vida del cristiano es una vida de fe. Y la vida de fe no es fácil, pero es una vida en victoria y poderosa en Dios. Amén. Nosotros no tenemos que claudicar, porque, hermanos, servimos a un Dios que todo lo puede y que nunca ha perdido ninguna batalla. Amén. Nosotros tenemos que estar bien agarrados del Señor. Entonces dice la Biblia ahí en Hebreos 5:9: y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Amén. A todos los que le obedecen. Y dice Santiago 2:14: hermanos míos, ¿qué aprovechará alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? A veces creemos que nomás tenemos que creer en Dios y que no tenemos que obedecerle. Dios, hermano, nos ha llamado para una vida de obediencia. Y la obediencia y la fe se demuestra obedeciendo al Señor. Y tenemos que obedecerlo en todas las cosas, no nomás en lo que a mí me guste o en lo que a mí me agrade. Tengo que obedecer en todas las cosas. Le dijo Cristo a Pedro: dijo, Pedro, tú cuando eras mozo, tú te vestías y te ceñías y hacías lo que tú querías, pero ahora otro es el que te ciñe y vas a ir a donde tú no quieres ir. Yo te voy a enviar. ¿Ven? Porque ahora otro es el que nos ciñe, el que nos sujeta, el que nos, hermanos, a quien tenemos que estar sujetos a él. Ahora tenemos que obedecer a Cristo en todas las cosas. En todas las cosas. Dice Santiago 2:17: así también la fe, si no tuviera obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tienes tu fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Se no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Vemos ahí una vez más. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Pues lo primero que le pidió es que saliera de su tierra. Y luego ya, ¿verdad?, que le prometió que le dio el hijo. Porque, mire, a veces también hablando así, también diciendo acerca de la misma fe, Dios se tardó 25 años en darle a su hijo Isaac. Después de que se lo prometió, se tardó 25 años más, hasta que tuvo 100 años Abraham. Dios le dio a su hijo Isaac. Fíjese cómo es Dios. A veces nosotros pues podemos pensar que debía habérselo dado luego o más joven y tener muchos hijos, pero el Señor no necesita tanto y Él sabe cuándo va a obrar en nuestra vida, cuándo nos va a contestar. Nosotros tenemos que seguir esperando en Dios. Tenemos que saber que Dios siempre nos contesta, ¿verdad? Y como se dice, y no sé si usted lo sabe, pero Dios contesta siempre. Cualquier oración Dios la contesta de 3 maneras. Sí sabemos que Dios la contesta de 3 maneras. Cualquier petición que usted tenga, una de las respuestas puede ser sí, ¿verdad?, que nos va a dar lo que le pedimos. La otra es todavía no, o sea que tenemos que esperar un poco de tiempo, pero nos dice todavía no es el tiempo. Y la tercera es no a lo que le estamos pidiendo. Entonces por eso dice la Biblia que si nosotros pedimos conforme a su voluntad,
Dice, sabemos que Él nos oye si pedimos conforme a su voluntad. Amén. Y podemos tener las peticiones que le hemos demandado cuando pedimos conforme a su voluntad. ¿Cómo podemos saber que estamos pidiendo conforme a su voluntad? Cuando es conforme a la palabra de Dios lo que le pedimos, lo que buscamos. Entonces aquí dice que Abraham, Dios le pidió a su hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham no dudó. Dice que al siguiente día que Dios le pidió a su hijo, se levantó temprano, preparó todo y se fue y empezó a caminar. No se escondió, no dijo, no, Señor, espérame tantito, espérame disfrutar unos días más a mi hijo. No, inmediatamente dice que al otro día se levantó temprano para ir con su hijo para sacrificarlo al Señor su Dios. Se levantó y fue y empezó a caminar. Y empezó a caminar y llegó, ¿verdad?, hasta allá, y luego dejó a sus siervos ahí en un lugar y él siguió avanzando. Y el Señor no lo detuvo hasta que ya le iba a clavar la daga en su corazón, o no sé dónde donde lo iba a matar a su hijo. Pero el Señor lo detuvo. Dijo, detente, porque yo sé que tú no me has negado a tu hijo. Y ahí el Señor proveyó un animalito, un cordero para el holocausto. Así es Dios, hermano. Dios nos pide que nosotros caminemos en fe. ¿Qué nos ha pedido Dios? Imagine usted que Dios le pidiera que le entreguemos un hijo. Se lo daríamos. Digo, no para morir, pero que nos lo pidiera y que se lo tuviéramos que entregar al Señor. ¿Qué haríamos usted y yo? Si el Señor a veces nos pide solamente tiempo, o nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Pero le pensamos, amados hermanos, le pensamos para decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor, es tuyo, tómalo, haz lo que tú quieras con él. Cuando el Señor salvó a Pablo, el Señor, él inmediatamente, lo primero que le preguntó al Señor fue, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor nos hizo, por lo tanto somos de su propiedad. Amén. Él tiene la autoridad porque Él nos hizo. Dios le pidió a Abraham a su hijo y Él no se lo negó, sino que llegó hasta el último momento. Inclusive Él tenía la fe, no de que Dios lo detuviera, sino que aún ya que lo hubiese matado, el Señor lo resucitará. Y cuando antes de tener a su hijo, dice que Él no se enflaqueció en la fe. Abraham dice no se enflaqueció, sino que se fortaleció, dando gloria a Dios. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? Dando gloria a Dios. Repita, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe? Dando gloria a Dios. O sea, alabando a Dios. En medio de cualquier circunstancia, Señor, yo te alabo. Yo sé que tú eres fiel, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, yo sé que tú has prometido y tú no me vas a dejar avergonzado. Ahí orando, clamando al Señor y alabando su santo, bendito y glorioso nombre. Bendito sea el Señor. Entonces dice, ¿no ves que fue dice, continuando en Santiago 2:22, ¿no ves que fue la fe con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Dice, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputada justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Vosotros vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por sus obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amados hermanos? Tenemos que obrar. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que caminar, hermanos, sobre lo que Dios ha dicho. Tenemos que avanzar día con día y que la fe no mengue. ¿Y cómo vamos a hacer? Repito, tenemos que leer la palabra día con día, alimentarnos de su palabra. Porque esta palabra es espíritu y es vida. Dice que la Biblia que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Cómo viene la fe? Luego la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Yo tengo que oír la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Y dice la Biblia que cuando viene y desciende la palabra de Dios a nuestra vida, dice que no vuelve a Él vacía. Que es como la lluvia, que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que antes será prosperada en aquello por lo cual envié. Tenemos que creer eso, hermanos.
Y más en esos tiempos tenemos que creer que el Señor está con nosotros y que no nos ha dejado, pero para eso tenemos que estar en comunión con el Señor, leyendo la palabra, alimentándonos en la palabra, adorando al Señor para no perder la fe. Para no perder la fe. Tenemos que estar bien agarrados del Señor. Sí, dice la Biblia que la fe, ahí en Hebreos 11:1, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Sí, la sustancia de las cosas, la demostración de las cosas que no se ven. O sea, no esperemos, porque no andamos por vista, sino por fe. Pero nosotros tenemos que creer en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón, que el Señor ha prometido ayudarnos. Él no nos va a dejar. Si Él ha prometido, dijo, yo voy a estar contigo, Él estará con nosotros. Si Él dice, yo estoy contigo como poderoso gigante, tenemos que creerle a Dios. Si Él dice, yo te voy a sacar de esa situación, tenemos que creerle a Dios. Y tenemos que esperar en Dios. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, no deslizarán, estarán para siempre firmes. No debemos de claudicar, porque el hombre que claudica, que es de doblado ánimo, siempre será inconstante en todos sus caminos. Tenemos que pedir como con fe, no dudando nada, porque el que duda es como el agua, ¿verdad?, de la mar, que va y viene. Así están inestables algunos, que ahorita creen y mañana ya no creen, que ahorita se animan y luego mañana están todos desanimados. Eso no es fe. Tenemos que perseverar día con día. Señor, yo estoy confiando en ti y yo te creo, Señor, que tú eres mi sanador. Dice el Señor, yo soy tu sanador, y envió su palabra y curólos y librólos de su ruina. Tenemos que creer esa palabra. Dice, tenemos que creer esa palabra, que por la herida del cual habéis sido sanados. No importa que el doctor diga lo que diga y que los síntomas digan lo que quieran decir. Yo estoy creyendo y esperando en el Señor, porque el que ha prometido, Él es fiel y no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y Él lo hará. Él lo ha hablado y lo va a ejecutar. Bendito sea el Señor para siempre. Tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que obedecer, tenemos que creer al Señor. Dice Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que orando pidieres, creed que lo recibiréis y os vendrá. Son los 3 pasos o 2 antes de recibir lo que tenemos que, o lo que vamos a recibir. 2 pasos para recibir lo que el Señor quiere darnos. Primero, orando, pidiendo. Entonces, os digo que todo lo que orando pidieres. ¿Cómo vamos a recibir de Dios? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Pero no oramos. Oramos 5 minutos. Señor, lo que te dije ayer te lo digo ahora. Y nos levantamos y nos dormimos, como llegamos bien cansados, nos dormimos y ya, Señor, ten misericordia, Señor, pero ya me tengo mucho sueño y a dormir. Y el Señor a veces nos despierta 2, 3, 4 de la mañana y seguimos dormidos. O sea, nomás nos volteamos para el otro lado. Tenemos que orar y tenemos que entender lo que dice Hebreos 11:6, que es menester que el que a Dios se allega crea que le hay, y que Él es galardonador de ¿quién? De los que le buscan. Mire, ¿por qué oramos? Porque, o sea, cuando oramos le estamos creyendo a Dios de que Él es galardonador de los que lo buscan. Ayer tuvimos oración y Dios tenga misericordia que los que pudieron venir no vinieron, pero los que pudimos venir, venimos porque tenemos necesidad de Dios y porque le creemos que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Esa es una de las razones por la cual oramos, porque le tenemos fe a Dios. Además de que es un mandamiento, es una obediencia al mandamiento de que tenemos que orar. Oramos porque le creemos a Dios, oramos porque lo necesitamos. Nuestro hermano Ramos tenía un pensamiento que dice que nada más los necesitados son los que oran, que los poderosos no oran, porque solamente los necesitados. ¿Verdad? Es una manera, la única manera de pedirle a Dios y de recibir. Primero tenemos que orar. Si orando pidieres, creed que lo recibiréis. Tenemos que creer. Simple y llanamente tenemos que creer. A veces podemos hablar mucho de la fe. ¿Qué es eso? A veces uno, oye, pues yo ya tengo fe. No, esa fe no sirve para nada. Y así, pero miren, hermanos, el Señor siempre le dijo a las personas: tu fe te ha salvado. Muchas veces les dijo: tu fe te ha salvado. Oh mujer, como aquella mujer sirofenicia, que ella persistió.
No importó que en cierta forma el Señor la tratara de una manera pues como un perrillo o una perrilla. No le importó a esa mujer, ella persistió y persistió y persistió. ¿Y qué dijo Cristo de esta mujer, de la fe que tenía? Oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho como tú lo has pedido. Grande es tu fe. El Señor no quiere poca fe, hermanos. A veces nosotros pensamos que tenemos que con poca fe porque nos agarramos del mandamiento ese de que si tuvieras fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es una pequeña semilla, pero crece y crece muchísimo. Es un árbol muy alto, una planta muy alta. Amén. Entonces nuestra fe tiene que ir creciendo. ¿Cómo vamos a crecer? En medida que nos estamos alimentando de la palabra. A medida que nos alimentamos de la palabra, vamos a ir creciendo en fe. Fe cada día y más. Entonces el Señor no se agrada cuando tenemos poca fe. El Señor reprendió muchas veces a los discípulos. Una de las veces fue cuando iban en la mar. El Señor tenía sueño y se puso a dormir, y se hizo una gran tormenta. Y se asustaron los apóstoles. Y ellos eran maestros para manejar los barcos, ¿verdad? Porque ellos eran pescadores, la mayoría de ellos, o varios de ellos. ¿Ven? Y le dijeron: Señor, despiértate, Señor, no sabes que vamos a perecer. Sigue Mateo 8:23. Y entrando él en el barco y sus discípulos le siguieron. Y aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas. Mas él dormía. Cristo estaba durmiendo, aparentemente. Él está en todo el control de todo. Y llegándose sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hermano? ¿Por qué tememos? Porque hay poca fe. ¿Por qué teméis? Dice que entonces se levantó, se reprendió los vientos y la mar, y fue grande bonanza. El miedo, el temor es el enemigo, uno de los enemigos de la fe. O tenemos fe o tenemos temor. El temor, cuando tenemos miedo, Señor, y estamos todos asustados, pensando que algo nos va a pasar. No, estamos en las manos del Señor. Y cualquier cosa que nos pase es bajo su voluntad. Y todo lo que nos pase, a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Sí, nada que nos pase va a ser. Ya decíamos, y como dice la Biblia, que Él tiene cuidado de las aves. Dice: no valéis muchos más vosotros, hombres de poca fe. Les volvió a decir: no valéis mucho más vosotros. Benditos, o sea, vale más que las aves. Benditos, o sea, como que no les da mucho. Vosotros sois más valiosos que las aves delante del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Esto destruye el temor. Empezar, quién sabe qué irá a pasar, quién sabe qué nos irá a pasar. No nos va a pasar nada que el Señor no quiera. Estamos en sus manos y nadie nos podrá arrebatar de las manos del Señor. Bendito sea. Y dice la Biblia: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como fui con Moisés, seré contigo. Usted apropiese de esa palabra. Yo, Señor, tú has prometido que nadie me va a hacer frente, y que tú vas a estar conmigo todos los días de mi vida. Y ahí bien agarrado el Señor, confiando en el Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu promesa. Confesando la palabra. Sí, porque con el corazón se cree, mas con la boca se hace confesión para salud. Hay que confesarlo. Hay que estar bien plantados junto a los arroyos de las aguas, como dice el Salmo primero. Sí, que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia. Realmente, amados hermanos, siendo sinceros, es nuestra delicia estar meditando en la palabra del Señor. Nos deleitamos. Es un manjar, o nos deleitamos más en el celular, que ahorita es una cosa terrible, como vuelvo a repetir. ¿En qué nos deleitamos sinceramente? En la palabra del Señor. Dice que el que medita de día y de noche será como el árbol plantado junto a las corrientes, junto a las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Sí, nosotros no tenemos por qué perder la fe.
venga lo que venga y pase lo que pase, Dios sabe todas las cosas y nos tiene en sus manos. Siempre Dios, como lo he dicho algunas veces, Dios muchas veces permite que las cosas, como decimos coloquialmente, se pongan color de hormiga, se pongan terribles. A veces, por eso siempre Dios no va a, mire, siempre una de las cosas que nosotros tenemos que comprender es que la mayoría de las veces Dios no nos va a contestar como nosotros le estamos pidiendo que conteste. Él siempre sabe cómo contesta y el tiempo que Él quiere, como se dice, ¿verdad? Y sabemos que Dios nunca llega tarde. Y como hay una frase muy famosa que todo el mundo lo repite, que los tiempos de Dios son perfectos. Y es una verdad, ¿verdad? Pero hasta los impíos la repiten por repetirla. Pero realmente Él conoce y dice que nuestra vida, nuestros tiempos están en sus manos. Él sabe todo, lo conoce todo. Pero a veces permite el Señor que llegue la situación bien terrible, bien difícil. ¿Por qué? Porque Él quiere glorificar su nombre. Como aquel ciego que estaba cieguito, vaya la redundancia, y que le preguntaron los discípulos: ¿quién pecó, este o sus padres? Dijo: ni este ni sus padres, más que para que el nombre del Señor sea glorificado, para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, ¿por qué permite Dios que a veces las cosas se pongan difíciles? Para que veamos su gloria y su poder, para que veamos su gloria, para que veamos que Él es poderoso y que para Él no hay nada que sea difícil. ¿Sí? Para Él no hay nada que sea difícil, nada. Amén. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, mire, cuando salieron, lo primero que Dios los metió en un cañón, un cerro por un lado y otro cerro por el otro lado, y enfrente estaba el mar y atrás venía el ejército de Egipto. Imagínese usted qué pensaría. No, aquí ya nos pusieron un 4. Sí, o sea, humanamente hablando, pues, o sea, Moisés ya nos puso aquí un 4, no, aquí no, ya nos agarraron, ¿verdad? Porque enfrente estaba el mar y al lado unos cerros, no se podía escapar por ningún lado, y atrás el ejército judío, el ejército de Egipto. Amén. Pero entonces Dios ya les había dicho que les había prometido que los iba a sacar. Pero el Señor, ¿por qué hizo eso? Porque iba a manifestar su gloria y su poder. Al que les puso un 4 fue a los de Egipto. A ellos sí les puso un 4 porque cuando el Señor les dijo: dile al pueblo que marche, y entonces empezaron a marchar sobre el mar en seco. Me acuerdo yo que un maestro se burlaba y decía: no, ¿a poco que a poco a poco iban a levantar, que hasta levantaron polvo cuando pasaron en seco los israelitas sobre el mar? Dije: para Dios no hay nada imposible. Y también, ¿verdad? Como también se dice que un maestro se burlaba mucho de ese evento del mar rojo. Dice: no, que realmente no pasaron ningún mar, que era un charquito así. Le decía a los estudiantes que así pasaron un charquito así, burlándose. Dijo: ¿a poco qué chiste tiene eso? Dijo: no, pues más glorioso es mi Dios. Dijo una niña, le dijo: más glorioso es nuestro Dios, porque en ese charquito así el Señor ahogó a todo el ejército de Egipto. Bendito sea Cristo. ¿Cuántos le alaban? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Para Dios no. Pero pasaron, dice la Biblia, en seco, y yo estoy seguro que hasta polvo levantaron, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces fíjense, les puso repito, y permítame la palabra coloquial, de que les pusieron un 4. Se les pusieron al Egipto al ejército de Egipto, porque luego que pasaron y terminaron de pasar todos los hijos de Israel, el Señor cerró las aguas y ahí los agarró el Señor. Vámonos, tremendo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Con tus ojos, dice, mirarás la recompensa de los impíos. Estos egipcios que has visto hoy nunca más los volverás a ver, para que el nombre de Dios sea glorificado, ¿verdad? Entonces nosotros no temamos, bueno, que las cosas están poniendo más terribles, más feas. A Dios sea la gloria. Tú te vas a manifestar de una manera más gloriosa, Señor. La victoria será más grande, más tremenda, más hermosa, más poderosa. Bendito sea el Señor. Cuando en una oportunidad pues los discípulos no pudieron sacarle los demonios a un niño, les dijo Cristo: Señor, traje mi niño a tus discípulos y no pudieron echar el demonio para afuera, no pudieron sanar a mi hijo. Dijo: oh, generación, ¿hasta cuándo los he de soportar? Y se enojó el Señor. El Señor reprendió a esos demonios que tenía ese niño
Le preguntaron los apóstoles: ¿y por qué nosotros no pudimos? Dijo: ¿por qué? Por vuestra incredulidad. Por vuestra incredulidad. Dios muchas veces no obra, ¿verdad? No es porque Dios no quiere obrar muchas veces, sino porque no le creemos a Dios. Le creemos más al doctor. Me acuerdo que mi tío Chano, que ustedes algunos lo conocieron, ¿verdad?, dice que si algo le dolía tanto en su corazón, dice que era como que, así me platicó, que era como que si le metían una daga en su estómago cuando alguien se enfermaba y le decía, y luego lo primero que decían: vamos a ver al doctor. Dijo, el hermano, él se angustiaba y le daba tanta tristeza. En vez de clamar al Señor, amén, en lugar de doblar rodillas, el Señor, lo primero que hay que hacer es, si estamos confiando en Dios, es clamar al Señor. Señor, ten misericordia, Padre, obra, glorifícate, Señor. Ahí estar clamando, llorando y pidiéndole a Dios su misericordia. Y si el Señor, pues si su misericordia permite, ¿verdad?, que siga, que vayamos al médico, pero primero vamos a tomar en cuenta al Señor. Primero vamos a buscar el rostro del Señor. Primero decirle: Señor, tú, en ti estoy confiando. En ti, Señor, en ti, Señor. Bendito sea el Señor. Entonces no debemos de perder la fe, ¿verdad? Porque una de las cosas principales que ataca el enemigo en nuestra vida es que perdamos la fe. ¿Sí? Por eso el Señor, cuando el diablo le iba a dar una zarandeada a Pedro, le dijo: yo he rogado para que no te falte el dinero, Pedro. Así dijo Cristo: yo he rogado para que no tengas hambre. ¿Qué le dijo? Yo he rogado ¿para qué? Para que tu fe no falte, Pedrito. Porque el enemigo te va a dar una zarandeada, pero si tenemos fe podemos levantar el escudo de la fe para poder resistir todos los dardos de fuego del maligno. Y diablo, te va por donde veniste, en el nombre de Jesús. Tú no tienes parte ni suerte en nuestras vidas. Nosotros servimos al Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra con su gran poder y con su brazo extendido, y que para Él no hay nada que sea imposible. Porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Así le dijo el Señor a Jairo: al que cree, todas las cosas le son posibles. Bendito sea el poderoso nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Isaac, Sadrach y Abednego se les retó a que tenían que adorar la imagen de Nabucodonosor, ¿qué dijeron? No, pues vamos a ver cómo nos arreglamos aquí, o qué hacemos, o nos hincamos. ¿Sí? Vamos a hacer un cáliz, al cabo que aquí nadie nos está viendo de la iglesia, no nos está viendo el pastor, no nos ve nadie, pero allá está arriba uno que ve alto sobre alto, y ahí puede ver en quién estamos confiando. Dice Nahum 1:7, Jehová, ¿cómo dice? Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Qué es? Es bueno Jehová en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos dijeron: ¿sabes qué? No nos vamos a postrar. Así nos hagas, así nos añadas, así nos libre o no nos libre nuestro Dios, no nos vamos a postrar. Vámonos de aquí, tremendos. Y ellos se pararon firmes. ¿Y qué fue lo que pasó? La gloria de Jehová ahí estaba con ellos. Estaba un cuarto hombre, que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí estaba con ellos, paseándose, ¿verdad? Cada cuenta que estaban con clima, inclimados. Dice la Biblia que ni la ropa les olía quemado, nada. Qué tremendo, ¿no? Ese es el Dios que servimos. Es el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Solo el poder de Dios. Bendito sea el Señor. También hay muchos, se sabe que toda la Biblia es un ejemplo y testimonio de los hombres de Dios de fe, pero tuvieron que pasar por situaciones tremendas y difíciles. ¿Para qué? Para tener esas victorias grandes. Porque esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Daniel, cuando le dijeron que lo iban a echar al foso de los leones, al que orara a otro Dios y que no le pidiera al rey, ¿qué hizo? ¿Se escondió? No, adrede abrió las ventanas. Órale, tremendos, para que si quieren entrenle, tremendos, para que vean al Dios que yo sirvo. Y se puso a orar y a orar y a orar y a orar. Oye, pues que al foso de los leones, vámonos. ¿Verdad? Y el rey, ¿verdad? Por lo que le tenía mucho precio a Daniel,
Y en la mañana muy temprano fue ahí bien triste, con una voz muy triste, le dijo: Daniel, Daniel, al Dios que tú continuamente sirves te ha podido librar. Oh rey, sepas que el Señor mandó su ángel y tapó la boca de los leones. Oh, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Póngase de pie. Vamos a decirle: Señor, yo te creo, Señor. No importa que esté la situación difícil, que esté la lucha tremenda, yo te sigo creyendo, Señor. Sigo confiando en ti, Padre. Ayúdame, Señor, que mi fe no decaiga, que no falte mi fe, Señor. Ayúdame, Señor. Estoy esperando un milagro de parte de ti, Señor. Aquí estoy esperando, Señor, que tú te glorifiques de una manera preciosa y gloriosa. Señor,
gracias por tu palabra.